Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a los que llegaron en medio de la alabanza. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos buscando en el libro de Lucas? Lucas 12. Lucas 12, versículo 37. Vamos a leer esta parte bíblica ya para orar al Señor y comenzar. Dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, nuestras vidas, Rey de Gloria, Señor, nuestro corazón. Ponemos tu palabra, Padre mío, Dios, que tú bendigas nuestro corazón, Señor, con tu palabra, Señor, que nosotros comprendamos, Señor, cuál es tu voluntad, Rey de Gloria, Señor, que podamos entender, Señor, para ponerla en práctica, Rey de Gloria, Señor. Sabemos que estamos viviendo estos tiempos, Señor, de calamidades, Padre mío, Dios, y estamos estudiando tu palabra en el libro de Mateo 24, Señor, donde tú nos aconsejabas, nos dabas ciertas señales, Padre mío, de tu venida, Señor, pero también nos aconsejas, Dios, que no nos metamos en temor, Señor, sino que tengamos confianza en ti, Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, Rey de Gloria, Señor. Aquí estamos, Padre mío, Dios, alimentándonos con tu palabra, Señor, para fortalecernos, Señor. Muchas gracias, Jehová de los ejércitos. Ahí en tu lugar, dile gracias, Señor, y prepara tu corazón ahí en tu lugar para escuchar la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén, hermanos, tomen su lugar. Y bueno, vamos a seguir con esta serie que comenzamos hace 2 semanas, porque es el tema número 3. Comenzamos el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 24 y lo venimos estudiando poco a poco ahí, versículo por versículo. Ya estudiamos del 1 al 5 en dos predicaciones. Ahora vamos a seguir del 6 al 12, porque vamos a estudiar nada más en esta parte de Mateo, hermano, las señales, nada más las puras señales, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, que tiene que ver con que Jesús dijo que al ver estas señales, hermano, nosotros estuviéramos atentos, estuviéramos alertas. Entonces, vamos a seguir ya en la primera predicación, hermano, hablábamos acerca de los falsos cristos, ¿no? Como punto principal en ese momento, hablábamos de los falsos cristos, de aquellos que se levantarían como supuestamente la resurrección de Cristo y que a muchos engañarían, hermanos. En la segunda hablábamos acerca seguimos en esa misma, hermanos, acerca de que no seamos engañados, y metimos una falsa doctrina, ¿no? Que fue la de la prosperidad, y cómo es que ha prosperado esa doctrina en estos tiempos, y cómo es que ha estado incrementándose, hermanos, no solo aquí en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Y hablamos un poco acerca de las características de esta falsa doctrina de la prosperidad, como una de tantas, hermano. Mi esposa nos compartió el miércoles lo del G12, y ahí nos quedó bien claro, hermanos, todas las artimañas del diablo, todo lo que el diablo quiere meter a la iglesia, hermano, para destruir nuestras vidas, para destruir las congregaciones, y sobre todo de apartarnos de Dios, ¿no? De apartarnos de la presencia de Dios, de los planes de Dios y de la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Satanás, hermano. Ese fue el propósito desde que estuvo con Eva en el huerto del Edén, hacer una separación entre Dios y el hombre, poner el pecado en medio para que no tuviéramos nosotros acceso a la presencia de Dios. Y es lo que quiere hacer en estos tiempos, que acomode el lugar, hermano. Satanás quiere destruir la iglesia, quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestra relación con Dios. Pero nosotros, por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras, para que nosotros no ignoremos las artimañas del diablo, que no ignoremos parte de los planes maquiavélicos que tiene el diablo para destruir las congregaciones. Y cómo es que no solo él, o sea, no solo es el espíritu de Satanás, no solo es el ángel caído que quiere destruir, sino que utiliza ciertos personas que se han infiltrado a las iglesias para meter este tipo de doctrinas falsas, para dividir las iglesias. Entonces,
Eso fue lo que vimos en el tema 2, hermano. Ahorita ya vamos con otra señal. Y ya en esa señal que vimos, hermano, vemos que sí se está cumpliendo, porque vemos cómo se ha propagado todas esas falsas doctrinas. Y no solo es eso, hermano. Hay más, ¿no? Está la prosperidad, lo que nos decía mi esposa, lo del G12. Pero hay más todavía, más doctrinas, hermanos. Nuestra hermana Rosario nos va a compartir el miércoles acerca de los judaizantes, ¿no? Cómo es que también desde el tiempo de los apóstoles querían judaizar a la iglesia, hermanos. Querían llevarla, sacarla de vivir bajo la gracia, llevarla a vivir bajo la ley, otra vez. A los ritos, a los mandamientos de la ley. Que esos mandamientos Jesús los cumplió en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Amén? Entonces, ahorita lo único que nosotros nos queda es parte de la ley, es la ley moral nada más, lo que son los mandamientos, lo que tiene que ver con nuestro carácter, es lo que la ley que todavía sigue vigente. Pero eso de que, como dice hace 8 días, de que circuncidarse y usar ciertas cosas, vestimentas para supuestamente agradar a Dios y tener una relación con Dios, eso ya no, hermano, eso Jesús ya lo quitó del medio. Pero nuestra hermana Rosario nos va a compartir el miércoles acerca de ese tipo de doctrina falsa. Y ya primero Dios el domingo estaré yo tomando algún tema también de estas doctrinas, ¿no? Que van creciendo conforme va pasando el tiempo. O sea, un día empezaron con un hombre que supuestamente recibió una revelación de parte de Dios, y poco a poco a través de los años se han ido incrementando. Y poco a poco van creciendo iglesias, se van plantando iglesias en muchas partes del mundo, o lugares donde se congregan ellos, ¿no? Y vemos cómo se va multiplicando, así como pasó con la religión que es de aquí del estado, que es la de los mormones. Cómo fue de que solo un hombre supuestamente recibió algo de parte de Dios, según él decía de Dios, pero cómo fue que se empezó a incrementar. Y ahorita ya no solo es todo el estado, hermano, aquí es en varias partes del mundo tienen sus iglesias y están predicando sus falsas doctrinas, ¿no? Entonces iremos estudiando poco a poco todo eso. Y ya después de que terminemos lo de las falsas doctrinas, vamos a meternos a las doctrinas correctas. Lo que hace 8 días les decía yo, ¿no? Las doctrinas que en la iglesia se deben de estar predicando, pero de una manera correcta. ¿Es malo dar dinero a Dios? No es malo, hermanos. Hay una forma correcta y sana de darle dinero a Dios. Ahora, a la manera como lo hacen los prósperos, ¿es malo? Sí, sí es malo, porque ellos prácticamente están comprando el favor de Dios. Y peor tantito, aquella mujer que predica, ¿no? Y te voy a meter al cielo a punta de dólares, ya abrió un camino nuevo. O sea, ya no es a través de la sangre de Cristo, ya no es a través de aceptarlo en mi corazón, ya no es a través de mi fe, ahora es a través de los dólares. Ya abrió un camino nuevo, según ella, para llevarlos al cielo. Entonces hay una manera correcta de nosotros dar al Señor, de dar nuestros diezmos. Hay una manera sana de darle al Señor, como más o menos como adelantándote un poquito, ¿no? Acerca de las doctrinas que vamos a ver más adelante. Entonces es eso, hermano, sacar eso que no sirve, esa basura que han metido, y decir, ok, sí, es malo danzar, no es malo danzarle al Señor, pero han hecho abuso total del danzarle al Señor. Y como ese te puedo dar muchos ejemplos, hermano. Entonces a veces nosotros ya no practicamos ciertas cosas porque aquellos han descompuesto. Es malo reunirse en un hogar para compartir la palabra, no es malo, pero estos han torcido todo, y ahora ya las iglesias hasta ya no quieren reunirse porque no estamos practicando lo mismo que ellos. No es malo reunirse en un hogar para compartir en familia, tener un devocional con los vecinos, compartir la sana doctrina. Y bueno, eso lo vamos a ver cuando estemos compartiendo lo que son las sanas doctrinas, hermano. A ver, de una forma correcta y las bases que tiene que tener una iglesia. Y ahorita, hoy vamos a terminar con este tema de las señales de los últimos tiempos. Y una de las primeras señales, vamos a Mateo 24, para continuar cuáles son las señales, y vamos a caer en el versículo 6, ahí en el 6, 24:6. Y vamos a leer del 6 al 8, y vamos a explicar esos versículos, vamos a escudriñar lo que son las señales, hermano, de la que nos habla en esta parte de la Biblia. Del 6 al 8, dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Lo que hemos venido hablando, hermanos. Todo esto, hermano, que estamos viendo, que solamente vienen estos 2 versículos, y lo que vimos anteriormente con los falsos profetas, todo eso solamente serán los principios de dolores, hermano.
Amén. Vamos a estudiar poco a poco ahí lo que quiere decir la palabra turbéis. Fíjate, la palabra turbéis, hermano, del griego es la palabra reumai. Y esa palabra reumai, hermanos, quiere decir lamentar. Por implicación es aterrar, hermanos. Es turbar, conturbar. Eso es lo que quiere decir en su definición del griego. Aterrar, turbar y conturbar. Entonces cuando la palabra del Señor me dice, mirad que no os turbéis, dice, mirad que no se aterren. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermano. Es lo que Jesús dijo y lo dejó establecido. Miren que cuando vean todas estas cosas, no se aterre su corazón. No se ponga en temor. Dice que no nos turbemos, no se conturben. Y fíjate, la definición de aterrar, hermanos, yo la sacaba del diccionario secular. Dice, causar mucho miedo o terror, postrar o abatir. Fíjate lo que quiere decir esa palabra, hermano, de aterrar. Los sinónimos de aterrar, hermano, es acobardar, estremecer, intimidar. Eso es lo que quiere decir esa palabra, hermanos. Fíjate, los antónimos, ahorita vamos a ver los antónimos, pero fíjate, entonces el versículo diría así, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Fíjate, en lugar de decir mirad que no se aterren, no se conturben, no tengan miedo, no tengan terror, no se postren, no se abatan, no se acobarden, no se estremezcan y no se intimiden. Es lo que nos está diciendo, hermano, la palabra del Señor ante todos los eventos que estamos viendo en estos tiempos que están pasando, hermanos. Y ahorita nos vamos a meter un poquito a esos eventos, porque a veces nosotros estamos aquí sentados, hermano. Tenemos una vida muy cómoda a veces, ¿no? Los que vivimos en este país. A veces el afán del trabajo, el afán, las tareas domésticas, a veces las tareas en la iglesia, en el ministerio, hermano, hace que pasemos desapercibido muchas cosas que están pasando en el mundo. Y a veces ya nomás vemos las noticias, pues que en ese país está pasando este evento, pero ya no nos causa esa preocupación, ese decir, pero una preocupación sana donde decir, me voy a poner alerta. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en las noticias, hermano, son evidencias o son más que nada señales de que ya se está llegando el tiempo, hermanos. Se está llegando el tiempo del fin, que se está acercando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto, hermanos, solamente son las señales. Y fíjate, los antónimos de aterrar, hermano. Y esta es la manera en cómo nosotros deberíamos estar. Antónimos de aterrar quiere decir tranquilizar, animar y envalentonar. Esos son los antónimos, lo contrario de aterrar, hermanos. Tranquilizar, animar y envalentonar. Y fíjate, entonces la palabra nos dice hacer lo contrario. Mirad que no se turben, sino que nosotros debemos de estar, hermano, tranquilos. Debemos de estar confiados, debemos de estar con paz en nuestro corazón, sabiendo, hermanos, que mientras se van cumpliendo todo esto en el mundo, hermanos, es porque ya se está acercando la venida de nuestro Señor Jesús. Se está acercando aquel día en el cual nosotros estaremos a su presencia. Y fíjate, también dice que es animar. Nosotros tenemos que estar animados, estar animando a otros hermanos, animarnos a nosotros, animar a nuestras familias. Tenemos que tener una actitud valiente, hermanos, ante todo lo que está pasando. Tenemos que envalentonarnos, tener una actitud valiente. Fíjate, entre más avancen las tinieblas en el mundo, o sea, el mundo está esperando que se levante un líder mundial, hermanos. El mundo está esperando que se levante alguien que pueda traer paz a este mundo, que pueda traer esa tranquilidad, que pueda traer esa abundancia económica. Está esperando todo esto, hermanos. Y nosotros, y en el momento que están esperando todo esto, se están viendo que se están levantando ciertos rumores de guerras. Porque para que se levante un líder, hermanos, en estos tiempos, va a ser necesario que pasen las guerras. Porque no cualquiera va a dar su brazo a torcer de su nación. Estados Unidos no va a permitir que Rusia venga y meta manos a Estados Unidos. Ni China va a permitir que Estados Unidos vaya y meta manos en China. Ni China que meta manos en Rusia, no. Cada quien defiende su nación, su territorio con celo. Y tan es así que se ha ido incrementando todo lo que son la carrera armamentística, todo lo que son las armas nucleares. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y vemos cómo ellos son celosos de sus naciones. Pero para que se levante ese líder que va a ser, van a tener que haber eventos. Y ya se están escuchando, hermano. Ya se está escuchando cada vez más cerca. Entonces, entre más avanzan las tinieblas en el mundo, hermanos, entre más vemos que se está cubriendo el mundo de tinieblas, hermano, más se acerca el día de nuestra redención.
Nosotros no esperamos la segunda venida de Jesús. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Muchos no lo creen, muchos lo niegan, muchos piensan que no va a pasar ese evento. De alguna manera, pase o no pase, vamos a estar en la presencia de Dios, hermano. Pero nosotros como iglesia, al menos yo tengo esa convicción de que nosotros vamos a ser levantados al cielo antes de que se abra el primer sello, por así decirlo. Antes de que empiece a correr, antes de que empiece, porque no se ha abierto ni un sello todavía, hermanos. Estamos en los principios de dolores, estamos en los rumores de lo que se va a venir. Cuando todo eso se venga, hermanos, Dios quiera que ya no estemos en esta tierra y que ya hayamos sido levantados hacia el cielo, a la presencia de Dios. Entonces nosotros estamos esperando, hermanos, ese evento del arrebatamiento. Y fíjate, seguimos con el versículo. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todo lo que estamos mirando, hermano, todo esto de las pandemias, de los rumores de guerra, todo esto, o sea, todavía no es el fin. Pero es necesario que todo esto pase. Es necesario que hayan sediciones, es necesario que se levante nación contra nación, es necesario que se multiplique la maldad en el mundo. Es necesario, hermanos, que todo eso pase. Pero todavía no es el fin, hermanos. Fíjate, porque se levantará nación contra nación. Y la palabra levantará, hermanos, es del griego egeiro, que quiere decir despertar, levantarse, literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, pero también es de la enfermedad o de la muerte, o figurativamente de la oscuridad, inactividad, ruina, no existencia. Esta palabra levantará en egeiro, que quiere decir también enderezar, levantar, despertar y resucitar, hermanos. Y fíjate por qué dice esta palabra, porque se levantará nación contra nación. O sea, se van a levantar, hermano, naciones que por algún tiempo estuvieron adormecidas, estuvieron tranquilas, estuvieron, por ejemplo, Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial que perdió también Alemania, estuvieron por unos años, estuvieron tranquilos, pero ahorita, hermanos, se están reconstruyendo, ahorita se han levantado esas naciones. Entonces dice la palabra del Señor, y se levantará. O sea que habrá naciones, hermano, que en estos tiempos ya los podemos ver, que se van a enderezar, porque estaban caídas, porque quedaron destruidas, pero se están agarrando fuerza, hermanos, se están levantando. Dice que se van a levantar, que van a despertar, ¿no? Como dicen de Rusia, ¿no? Que ya despertó el oso, ¿no? Y de alguna manera Putin no deja que Estados Unidos de alguna manera se meta con todo. Están en una guerra fría, no ellos, pero ese es el tema de que si se llegasen a enfrentar las potencias más fuertes en esta tierra, hermano, imagínate el desastre que habría, ¿no? Entre nosotros. Dice despertar y resucitar. Entonces vemos que ciertas, por ejemplo Irán, ¿no? Que era la antigua Persia, ¿no? Que estaba totalmente ya destruida y estaba ahí sin pobre, pero de alguna manera se ha levantado. Y todos estos van a hacer alianzas, hermano. Y vemos, como dice la palabra del Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, ya está llegando el momento, hermano. Fíjate, y dice la palabra del Señor, y habrá pestes. Y aquí en esta parte de pestes, hermanos, nos vamos a meter un poco. Bueno, nota, antes de irnos a esa palabra, dice, nota, muchas de las veces, por estar cómodamente en este país, pasamos por desapercibidos los eventos que pasan alrededor del mundo y no les tomamos la importancia necesaria. En este tiempo las tensiones geopolíticas están en el máximo nivel. Y bueno, vamos a ver un poquito, hermanos. El hermano Eric nos va a hacer el favor de poner un video de 6 minutos que va a resumirte, hermano, parte de las guerras que están pasando ahorita en el Medio Oriente. Pero ¿cuáles son las causas detrás de las guerras en el mundo actual? ¿Qué incita el detonante? Y las tensiones geopolíticas en su máximo nivel, tal y como apunta el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Son muchas causas, como el control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos o
Los efectos adversos del cambio climático. No hay una única razón y las consecuencias en todos los casos son comunes. Violaciones de los derechos humanos, desigualdad social, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, y la necesidad de ayuda humanitaria para paliar el sufrimiento de las personas más débiles. Guerras y conflictos activos en 2020. Entre los conflictos bélicos vigentes en 2020 destacan las guerras de Siria y Yemen, el conflicto en Oriente Próximo, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, las complejas y múltiples luchas en el Sahel, Malí, Níger o República Centroafricana, y la guerra olvidada de Sudán del Sur. Siria, guerra civil, 15 de marzo de 2011. La guerra en Siria inició hace casi ya una década y aún hoy es una de las guerras activas en 2020. Desde entonces se ha cobrado la vida de 384.000 personas y 115.000 son civiles. Pero este conflicto no solo ha dejado a su paso muerte. Los ataques y bombardeos por parte de Estados Unidos el 7 de abril de 2017. Ahora mismo se ha destruido prácticamente la totalidad del país. Infraestructuras, escuelas, hospitales, viviendas, etc. Y provocando la salida de Siria de casi 12 millones de personas y 5.643.698 refugiados estimados, según los datos de septiembre de 2019. Yemen, guerra civil, 22 de marzo de 2015. En 2020 se cumplen 5 años de la guerra civil yemení, una lucha que inició como consecuencia del golpe de Estado de 2014 y que a día de hoy aún enfrenta a las fuerzas separatistas del sur, leales al gobierno del presidente al-Hadi. Este conflicto ha venido a agravar la ya de por sí difícil situación de uno de los países árabes más pobres. Entre sus consecuencias más devastadoras, la terrible hambruna que sufre más del 60% de la población y el brote del cólera que ha dejado a su paso más de 1.368.325 casos con 1.566 muertes, según registros desde 1 de enero de 2018 hasta 17 de mayo del 2020, y los niños menores representan el 23% del total. Oriente Próximo. La eterna lucha entre Israel y Palestina, las guerras de Irak y Afganistán y las graves tensiones entre Estados Unidos e Irán son los principales escenarios de Oriente Próximo, uno de los conflictos bélicos vigentes en 2020 que persiste con el paso del tiempo y en el que la Unión Europea está intentando mediar a través de su alto representante de política exterior, Josep Borrell. Sahel. El Sahel es una amplia franja que va de un lado a otro del continente africano, desde el norte de Senegal al norte de Etiopía, y en cuyo seno se aunan múltiples conflictos armados como consecuencia de intereses geopolíticos, luchas étnicas y la fragilidad de los estados, en los que imperan la corrupción y los regímenes autoritarios, situación que se agrava porque además muchos de estos países están a la cola en el índice de desarrollo humano. Así nos encontramos, por ejemplo, con el conflicto de Malí, que enfrenta a tuaregs y yihadistas. Los 5 actores más grandes de la región: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. El conflicto contra Boko Haram en Níger, Chad, Camerún y Nigeria, o el de la República Centroafricana, lo que cobró la vida de 4.500 personas en Sahel. Sudán del Sur, guerra civil, 14 de diciembre del año 2013. The place was University of Juba only. That was the only place. This thing was all bush. Yeah, there was nothing. If there was no these 2013 conflicts,
the city will have expanded a lot. Will have been a big thing. Conocida como la nación más joven del mundo, sufre desde el año 2013 una guerra que parece no tener fin, ni siquiera a pesar de durante el gobierno de Barack Obama, tras declararse la independencia respecto de la República de Sudán en 2015. El presidente Kiir y vicepresidente Riek Machar del gobierno del nuevo país entraron en conflicto por un golpe de estado, por tener el control de los numerosos recursos naturales que posee el país: diamantes, oro, plata, wolframio, cobre, zinc. Una vez más, en un país con tanta riqueza, son los más débiles quienes sufren las consecuencias, y no solo sufren los efectos de la guerra, ya que la población de Sudán del Sur además padece una de las hambrunas más graves del planeta. A ver, hermanos, nos damos cuenta todo lo que está pasando en la actualidad, hermanos, fuera de aquí, fuera de nuestras casas, de nuestros hogares, fuera de este país, hermano. Nos damos cuenta, hermanos, todas las ciudades cómo quedaron derrumbadas, hermano, y eso que son solo puras guerras civiles, hermanos. Aquí en Estados Unidos estuvo a un poquito así de que se armara una guerra civil en esta semana, hermanos. Aún así estuvo, hermanos, porque sabemos que todos los americanos están bien armados, tienen muchas armas en sus hogares ellos. Pero gracias a Dios no pasó nada de eso. Pero esto, hermanos, son guerras civiles, nada más. Hasta ahorita no se han enfrentado las potencias, no se ha enfrentado Rusia contra China o contra Estados Unidos, sino que son guerras civiles dentro de los mismos países. Y nos damos cuenta, hermano, todo lo que genera una guerra, y es lo que en estos tiempos hay, hermano. Y todo eso, hermano, como consecuencia trae hambres, trae pestes, trae muertes, hermano. ¿Cuántos civiles han muerto? Hablamos de miles y miles que han muerto tan solo en cada guerra civil que ha habido. Y ahorita tengo una lista porque algunas no las nombran ahí. Fíjate, las causas de ciertas guerras en la actualidad son por el control de los recursos naturales, como decía en el video: el petróleo, el oro, la plata y el litio, la desigualdad, los conflictos por motivos religiosos, comerciales y técnicos. Y ese de los motivos religiosos, hermano, sabemos cómo son los musulmanes, ¿no? Que quieren extender su religión, pero lo hacen a través de la sangre, ¿no? De que se inmolan, se matan. Y cómo matan mucha gente, cómo están matando a los cristianos allá del Medio Oriente, solo por creer en Jesucristo, solo por no, les llaman los infieles, ¿no? Así les llaman, que matan infieles. Y ellos creen que entre más infieles maten, pues van a tener un mejor lugar en la eternidad, que según ellos creen. Los conflictos por motivos religiosos, el auge de los extremismos y nacionalismos, que fue lo que pasó aquí en Estados Unidos esta semana, ¿no? Por los nacionalistas, hermano, que son los seguidores de Trump, fueron los que tomaron el Capitolio, hermano, esta semana. Y 4 muertos hubo. Y la verdad, imagínate que hubiera habido más, hermano, que hubieran sacado las armas y hubieran empezado matazón de gente. Pero gracias a Dios no llegó a más. Pero eso es un llamado de alerta, ¿no? Para que tengan cuidado. Fíjate, son varios países que en este tiempo han entrado en conflictos. Algunos ya lo vimos en el video: la guerra civil de Siria, de Yemen, de Irán, Palestina, Israel y Palestina, Irak y Afganistán, Corea del Norte. Fíjate, Corea del Norte amenazando con sus armas nucleares. Ya vimos los conflictos que hubo con Trump y él, ¿no? Que supuestamente iban a haber negociaciones, pero ahí sigue Corea del Norte incrementando su armamento nuclear, preparándose para aquel día que están esperando con ansias ellos, hermanos. Porque ellos, esos emperadores, ese tipo de personajes, hermano, traen la guerra en la sangre. Ellos quieren matar, entonces si hacen sus armas nucleares es porque quieren entrar a la guerra, hermanos, por territorio, por riquezas, por lo que sea. Guerra civil de Sudán del Sur, que fue lo que vimos ahorita en el video. Estados Unidos y China, por ejemplo, la guerra ahorita comercial que hay entre Estados Unidos y China, que esa guerra comercial, hermano, puede pasar en cualquier momento a una guerra armamentística, ¿no? Estados Unidos y China. Fíjate, el presidente chino le pide a sus soldados estar preparados en mente y energía para la guerra. El año pasado él declaró esto, hermano. Xi Jinping, creo que se llama él. Él declaró esto, hermano, sus soldados. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre China y una isla llamada Taiwán. Entonces China quiere volverla a tomar después de un levantamiento armamentístico, por lo que estuve escuchando ayer, una guerra civil, y como que está independiente, pero China la quiere de vuelta, pero Taiwán está siendo respaldada por Estados Unidos y no puede meterse. Entonces, al ver ese conflicto, es lo que declara el presidente chino, que la única manera de tomar ese lugar es a través de las armas.
que no descarta que haya una guerra entre ellos dos, pero sabe China que en el momento que empiece a querer tomarlo por la fuerza, Estados Unidos va a respaldarlo. Lo mismo que pasa con Corea del Norte, ¿no? Que si Estados Unidos se iba contra Corea del Norte, pues ¿quién estaba respaldando a Corea del Norte? China y Rusia y algunos países como Irán. Entonces nos damos cuenta cómo agarran ciertos bandos, ¿no? No me toques porque se te van estos, y no me toques este otro, y así estamos. La guerra civil que hubo en Siria, por un lado estuvo Rusia y por otro lado estuvo Estados Unidos, pero los únicos que estaban enfrentando dentro del país eran los civiles, hermanos, y las potencias acá ayudándoles con armamento. Del lado del presidente en estos tiempos de Siria, Rusia dándole armamento y también atacando a los que se levantaban, y por acá Estados Unidos armando a la revolución para atacarlos. Pero estos dos gigantes todavía no llega su tiempo, hermanos, pero va a llegar un momento donde se van a enfrentar, y esos son los rumores de guerras. Hay pequeñas guerras y oiréis de guerras, y ya la están habiendo, guerras civiles, sediciones, pero va a llegar un momento donde van a haber guerras, hermano, que el día que se desaten esas guerras, con todo lo que tienen de bombas de hidrógeno y todo lo que ya tienen, que han avanzado demasiado en todo ese tipo de armamento nuclear, hermano, con 3, 4 bombas que manden a Estados Unidos, Rusia acaba casi con todo Estados Unidos, hermano. Y lo mismo también Estados Unidos, si manda bombas de ese tipo a Rusia, a China, también acaba gran parte del país. Y entonces estamos escuchando, hermano, y vimos en el video que eso ya está, o sea, ya lo estamos mirando. Y todo eso, hermano, son principios de dolores y son señales para nosotros como iglesia de que nos estemos preparando. Amén, hermanos, porque ya lo estamos mirando, ya no está ajeno a nuestros oídos, lo estamos mirando. Fíjate, y vamos con la plaga número 2, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Entonces la consecuencia de todas estas guerras, hermano, va a traer pestes, pero también, fíjatelo, cuando me metí a estar investigando acerca de las pestes, ¿qué quiere decir lo de las pestes? ¿A qué se refiere la palabra del Señor con que habrá pestes? Fíjate, del griego yo lo sacaba del diccionario Strong. Pestes del griego quiere decir loimos, que quiere decir que loimos, cuando tú traduces esta palabra, una de sus definiciones es plaga. Fíjate, literalmente la enfermedad, o figurativamente una peste. Es peste, pestilencia y plaga. Eso es lo que quiere decir esa palabra loimos, hermano, cuando lo vemos al original. Y fíjate, la definición en el diccionario de pestes, yo busqué la definición, la peste es una enfermedad contagiosa, frecuentemente epidémica. ¿Y qué nos está diciendo esto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo? Que en estos tiempos estamos sufriendo el azote, hermano, de una peste, de esa señal que era parte de eso, de ese evento, de esas cosas que están pasando, que es parte de los eventos del principio de dolores, que es parte de los eventos de las últimas señales. Y que todo esto solo lo que está haciendo, hermano, es anunciando un evento. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar alertas. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor. Y fíjate, en ejemplos de pestes, saqué algunos ejemplos de la Biblia, hermanos, donde 3 versículos que habla acerca de este tipo de pestes. Algunas Dios las mandó como un juicio, como en Egipto, ¿no? Un solo versículo, más te da un poco de contexto. Parte de un juicio. La otra peste fue como diciendo, no me abandones, no abandones mi pacto, porque esto te va a pasar. Entonces vamos a ver Éxodo 9:14. Éxodo 9:14, dice la palabra del Señor, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Yo sacaba la definición de plaga, hermanos, en esa parte de la Biblia del hebreo. Esta parte de plaga en el hebreo, la palabra es magefá, que quiere decir pestilencia. Por analogía es derrota, derrotar, de golpe, matanza, mortandad, peste, y también quiere decir plaga. Fíjate, nos damos cuenta, nada más en esa pequeña parte, hermanos, cuando Dios nos habla en el Antiguo Testamento acerca de que Él enviará sus plagas, y esto se lo está diciendo, hermanos, al faraón, en el tiempo cuando tenía que liberar a su pueblo. ¿Cómo es que Dios llegó con mano dura contra el faraón?
para poder sacar a su pueblo. Y esto es lo que le estaba diciendo al faraón, hermanos. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Y fíjate, esta es su traducción, cómo es que también es peste. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En aquellos tiempos supieron lo de las úlceras, ¿no? Y algunas cosas y otras plagas de otro tipo. Y fíjate, en Levítico 26:25, Levítico 26:25 dice, traeré sobre vosotros espada vengadora. Y aquí, hermano, en Levítico lo que está haciendo Dios, cuando nosotros vemos el contexto, hermano, es de que Dios en ese momento les da su pacto. Hace un pacto con el pueblo de Israel. Y le está diciendo al pueblo de Israel lo que pasaría si ellos dejaran su pacto. Si ellos, y nosotros nos dimos cuenta, hermano, en las historias de los reyes, lo que pasó con los reyes. O sea, los reyes, hermanos, ciertos reyes malvados no respetaron el pacto de Dios con el pueblo de Israel, entre ellos. ¿Y cómo fue de que la mano dura de Dios vino sobre ellos? Ahí tenemos a los reyes del norte, ¿no? Ahí tenemos a los reyes del norte. Y esto, pero fíjate cómo es de que la palabra del Señor en Levítico, ya Dios se los estaba advirtiendo. Les estaba advirtiendo, hay de aquel que quebrante mi ley y mi pacto. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, o sea, si rompen mi pacto y aún así van y se quieren esconder, fíjate lo que dice. Dice, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Ahí es otra parte, hermano, donde viene esa parte de pestes, que son enfermedades, que tienden a convertirse en enfermedades pandémicas. Y lo que estamos viendo en estos tiempos, hermano, es una enfermedad pandémica, es lo que está azotando a la tierra. Pero todo esto Dios lo está permitiendo, hermanos, por la maldad del hombre. Porque se ha aumentado tanto el pecado, hermanos. Mira, lo malo, cuando viene, hermanos, y Dios lo permite, es porque es un juicio. No es porque nos portemos bien, no es porque el mundo se porte bien. Es porque el mundo está incrementando día con día sus pecados. Llegan a la presencia de Dios, todo eso, toda esa maldad grita ya. La tierra dice que gime ya porque ya quiere ser liberada por la maldad del hombre, hermanos. Por eso Jesús estaba profetizando aquí que todo esto habría de venir. No porque Él lo quisiera mandar, sino que Él lo está permitiendo. Pero todo esto, hermano, es consecuencia de la maldad del hombre. Y que iba a llegar un momento, hermano, si nos damos cuenta, hermano, la maldad va aumentando. No es de que va menguando. Desde tiempos atrás vemos que la maldad en estos tiempos va a ir aumentando y va subiendo de gravedad. Más y más y más y más, como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, como lo que pasó en los tiempos de Noé, cuando ya Dios, llegó un momento donde tuvo que tomar esa decisión. ¿Hasta qué grado es que Dios tiene que tomar esa decisión? De decir, voy a destruir estas ciudades, porque su pecado es en abundancia, su pecado ya ha subido demasiado. ¿Y cómo es ese? Y ahorita, hermanos, la gracia del Señor ha estado deteniendo lo que es el juicio de parte de Dios, que va a ser cuando se va a derramar en aquel tiempo de las copas, ¿no? De la ira de Dios. Cuando hablamos acerca de los sellos, que de los sellos en el séptimo va a surgir las trompetas, y después las copas de la ira, ¿no? Entonces los sellos es en el tiempo del anticristo, y vemos como ciertos juicios de Dios, pero ahí sí yo pienso que ya la iglesia no está en esta tierra, va a proteger a su pueblo de Israel, muchos van a morir, pero va a venir toda esa ira de parte del Señor. Y si ahorita no ha caído, hermano, la ira de Dios por completo, es por su misericordia, porque quiere que muchos accedamos al arrepentimiento, quiere que prediquemos la palabra del Señor, quiere que muchos nos salvemos, que nosotros podamos tener la oportunidad de estar en su presencia, hermanos, nuestras familias, y es por su misericordia que Él ahorita está deteniendo, pero va a llegar un día donde se va a derramar con todo, hermanos. Y vemos el carácter de Dios en estos versículos, ¿no? Que sí es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, porque dio su vida en la cruz del Calvario, pero también es un Dios que aplica la justicia y da el pago conforme a la consecuencia de cuál haya sido el juicio. El culpable le va a dar su pago como culpable, y al justo le va a dar su pago como justo. ¿Nos damos cuenta? Y la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que nos pone en alerta. Cuando vean estas cosas, cuando vean que se levante guerra nación contra nación, cuando vean que las pestes, no se alarmen, no se metan en temor,
porque es necesario que todo esto acontezca, lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Ven? Algunos de nuestros hermanos están en la presencia de Dios, porque ahorita vamos a ver, pero hay infinidad de pastores, cientos de pastores que ya han fallecido, hermano, por esta enfermedad. Que a lo mejor cuidándose, a lo mejor tenían algún tipo de enfermedad, no sé, una diabetes y todo eso, ¿no? Porque sabemos que lo único que vino a hacer, o sea, de cuenta, todavía tienes una diabetes y puedes vivir unos 20 años, si Dios te da la oportunidad, bien controlada la enfermedad. Pero ¿qué es lo que hace este virus? Que viene y te acelera todo eso, y es donde te pones en riesgo, y si es la voluntad de Dios, pues vamos, hermanos. Entonces viene a acelerar un poco todo este tipo de enfermedades, de pestes. Fíjate, ya vimos eso. El último versículo que tiene que ver con la caída de Babilonia, y esta es una profecía que se va a cumplir, hermano, porque viene en el libro de Apocalipsis 18:8. Y hay de aquellos lugares que tengan en sus ciudades, tengan el espíritu de la antigua Babilonia, ¿no? Porque Babilonia, cuando habla la Biblia en Apocalipsis, no está hablando en sí de la tierra, de lo que fue allá cuando estuvo Nabucodonosor, sino está hablando del espíritu de la Babilonia. Y ya, si quieres, ponte a buscar qué es la Babilonia y todo. Pero yo nada más saqué este versículo que habla acerca de este tipo de juicio. Dice, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Aquí está hablando, está profetizando, hermano Juan, acerca de la Babilonia, de aquella nación que va a tener el espíritu, ese espíritu corrompido de los tiempos de Nabucodonosor, ese espíritu idólatra. Y hay más características, hermano. Busca acerca de las características de la Babilonia actual y te vas a encontrar con muchas cosas. Y muchas cosas te vas a sorprender, hermano. Pero muchas de esas características están en este país. Y muchos de nosotros a lo mejor hemos sido partícipes de todo lo que está viviendo esa antigua Babilonia, que en estos tiempos se está mirando. Solo búscalo y te vas a dar cuenta. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Fíjate, en un solo día, hermano, vendrán las plagas, vendrán a ser destruida esta antigua Babilonia. Entonces ahí nos damos cuenta en estos 3 ejemplos, hermano, de juicios de parte del Señor, con este tipo de enfermedades, con este tipo de pestes, de plagas. Y una de las plagas, hermano, o de peste que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, aquí un pequeño resumen acerca de todo este tema, que yo creo que ya estás hasta acá, ¿verdad? De saber información, porque las noticias todos los días nos están diciendo, pero bueno, tenme paciencia, te lo voy a decir tan rápido. Coronavirus tipo 2, del síndrome respiratorio agudo o grave, o SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19. Dice, muertes por esta peste hasta hoy, fíjate, hasta donde yo ayer investigué, hermanos, hasta hoy, las muertes que han habido por esta enfermedad, es que habla de 250,000 muertes. Pero mundialmente, hermano, está hablando de 1 millón de muertes. Más de 1 millón de muertes que han habido en todo el mundo por causa de esta peste, de esta plaga, de este virus. Y en Estados Unidos estamos hablando de que de ese millón hay 250,000 muertos en Estados Unidos. Aquí Estados Unidos ha pegado, pero ha pegado con todo, hermanos. Ya, no sé, muchos dicen, es que ya todo el que muere por COVID, ¿no? Hasta el atropellado, ya, pues ¿de qué murió de COVID? O sea, no sé si eso sea cierto o no, ¿eh? Yo no sé, la verdad. No soy testigo de que dijeran, yo vi que le están poniendo COVID y se está muriendo de otra cosa, se ahogó con un hueso del cuello, ¿no? Pues yo no sé, yo no soy testigo de eso. Eso lo he escuchado nada más y digo, bueno, supongamos que no, pero imagínate, hermano, 250,000 personas en Estados Unidos nada más. En México, de este millón de personas de todo el mundo, han muerto 127,213 personas. Nada más por esto, hermanos, por esta enfermedad. En Bolivia han muerto más de 100 pastores evangélicos, hermano. Y estaba escuchando esta semana a David Diamond que en Centroamérica, nada más en los países de Centroamérica, han muerto más de 400 pastores de iglesias evangélicas, hermano. Nos damos cuenta de que esta plaga está acarreando parejo, hermanos, a todos. Fíjate, en Nicaragua más de 40 pastores han muerto también. Y entonces vemos que hermano, esa peste del COVID es una de las señales de que Jesús ya viene. O sea, no pasemos desapercibido eso, hermano. No nos metamos en temor. No nos metamos en preocupación de decir, híjole, y empezar ahí como a menguar en nuestra relación con Dios, en nuestro trabajo en el ministerio. Pero sí estamos alertas de saber, y más si ya tenemos familiares que han fallecido por esa enfermedad, ¿no?
A lo mejor ya estaban enfermos de otra cosa, pero pues esa cosa vino a acelerar ahí el asunto, ¿no? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, yo lo más cercano que tengo ahorita es mi suegro, ¿no? Tengo muchos que han enfermado en Los Ángeles y gracias a Dios hasta ahorita han estado bien. Pero sí la han sufrido, o sea, han caído al hospital y de hecho tengo una tía que no la quisieron ni siquiera atender en el hospital, no sé si porque estén muy saturados. A mí me dijo mi papá que era porque no, supuestamente porque no tenía seguro, y la fueron y la dejaron los paramédicos ahí en la puerta y no la quisieron atender, ahí la dejaron, que no tenía seguro bueno y no había cómo cubrir sus gastos. Y ya como pudo la familia la ayudó y le empezó a dar ciertos remedios caseros y todo, hasta que gracias a Dios la lograron levantar, pero no podía ya respirar, hermano, se le estaban cerrando los pulmones ya. Entonces vemos todos los estragos, hermano, que esta peste ha venido a traer en la tierra. No nos ha dejado congregarnos bien, no podemos dar clases con los niños como se debe, con los jóvenes, no se pueden tener reuniones. Entonces vemos todo lo que ha venido a traer y cómo ha venido a afectar, hermanos. Pero ante todo esto nosotros tenemos que ser más sabios que todo ese tipo de eventos. Amén, hermanos, y no apagarnos. Nosotros vamos a ver más adelante cómo hacer eso. Y fíjate, otra de las plagas que también han sido ruidosas en estos tiempos, estamos hablando del siglo XXI, hermano, es H1N1, que tiene que ver con la gripe porcina o influenza. Esa la hemos escuchado bastante, ¿no? De hecho, algunos ya hasta nos hemos vacunado de la influenza. En 2009 cobra al año en 2009 cobra al año, dice, entre 300,000 a 650,000 muertes. Y de esos muertos no se habla mucho, hermanos. Pero ya metiéndose a investigar bien, ya dices, órale, mira todos los que han muerto por la influenza, ¿no? Un tío de mi esposa murió por la influenza aquí en Estados Unidos también. O sea, ya si va a ir para México, se queda a trabajar en Estados Unidos en ese invierno, y porque nunca se quedaba, sino que él siempre se iba, al llegar el invierno se iba para México, pero en ese invierno le dijo a su patrón, no, pues quédate este invierno, mira, y juntas más dinero y te pago más, y no sé, un tipo de trato hicieron. Se le ocurre quedarse en ese invierno, y en ese invierno, hermano, se enferma de la influenza y muere, y ya no se pudo ir para México. Entonces, ese es el más cercano. También en México algunos amigos fallecieron de este tipo de enfermedad, y vemos cómo todo este tipo de pestes, ¿no?, siguen habiendo, hermanos. Ahora muchos dicen que vienen de los animales. Yo no sé, eso ya es criterio de cada quien, hermanos, pero se oyen muchas voces, hermano, de que todos estos virus, todo ese tipo de pestes son creadas, hermano, en laboratorios, como del COVID fue creado en laboratorio, y todo esto, hermano, nada más que pues, nunca lo van a decir a la población, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto son artimañas del diablo, ¿no? No dejan de ser las artimañas del diablo, no deja de ser que las tinieblas van avanzando cada día más. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Fíjate, el SIDA, que ya cuántos años lo hemos tenido, se ha tenido entre el ser humano, entre nosotros. El SARS se originó en China en el 2002 y se propagó con rapidez, el SARS, hermanos. El ébola también es una fiebre hemorrágica, así se llama, fiebre hemorrágica del ébola. Y la gripe aviar, que no son muy ajenas a nosotros, son de nuestros tiempos, hermanos. Eso es lo que hemos visto. Y bueno, ahí terminamos con lo que son las pestes. Ya terminamos de las guerras, ya terminamos de las pestes. Y como dice en el versículo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Vamos con la parte de las hambres. Nomás saqué una pequeña investigación que hice. Dice que millones de personas al borde de la hambruna. Fíjate, cerca de 30 millones de personas se enfrentan a graves niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición en el noroeste, y aquí hay algunos países de allá donde tienen las guerras civiles: Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. Fíjate, 10 millones de ellas se encuentran en grave riesgo de morir de hambre, hermanos. O sea que tienen para sustentar, hermanos, 20 millones de personas, por así decirlo, pero 10 millones ya no les alcanza como para sustentar a todos, y temen que 10 millones de personas de entre estos pueblos mueran de hambre en este año. Entonces, y no solamente hablamos de hambrunas allá, hablamos de hambrunas del África y de varios lugares como aquí Latinoamérica, hermanos. Entonces eso tiene que ver con las hambres, cuando dice aquí el versículo, y sabemos que todas las guerras, hermanos, generan hambre, generan pestes, generan enfermedades, y por eso es que en aquellos lugares que están viviendo ese tipo de guerras, como los videos que vimos en estos países, vemos que se ha generado y como consecuencia ha dejado las hambres, las hambrunas. Imagínate,
siendo una ciudad fructífera, teniendo comercio, teniendo hospitales, teniendo todas unas ciudades activas, de repente pasar por un evento de guerras y quedan totalmente destruidas. Y ya cómo vive la población en esos lugares, hermano. Si se ha destruido completamente todo. La fuente de ingresos, la comodidad, la seguridad, hermanos. Ahí ya nada más están al más fuerte es el que gana, ¿no? Entonces todo el tiempo, hermanos, y asesinato tras asesinato. Entonces todo esto es lo que generan las guerras, hermanos. Después de las guerras vienen todos a las hambrunas, las pestes, todo eso. Y fíjate ya el 4 que dice pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y se acaba de terremotos. Fíjate, los terremotos, hermano, del griego, así como viene en el Nuevo Testamento, la palabra es seismos, que quiere decir conmoción. Si es en el aire, esa palabra griega que dice seismos, que quiere decir conmoción, si es en el aire se llama ráfagas de viento. Es como, y fíjate, ráfagas, así se llama. Y si es en la tierra esa conmoción, se llama terremoto, que quiere decir temblor, tempestad o terremoto. Cuando es en el aire es una tempestad, pero cuando es en la tierra, hermano, se llama temblor o terremoto. Dice, la frecuencia de temblores en la actualidad se ha incrementado el número de terremotos que son arriba de 6 grados en el mundo en estos tiempos. Fíjate, Croacia tuvo un temblor en este tiempo de 6.3 grados, Turquía de 6.8 grados, en el mar Egeo de 6.8 grados, en Chile en el 2015 tuvo un temblor de 8.3 grados. En Nepal, ¿se acuerdan de ese lugar que fue muy sonado por sus temblores? Que tembló varias veces. En Nepal, en el 2015, fíjate, las 2 veces que tembló, hermano, en el 2015, uno fue de 7.8 y el otro fue de 7.3. Y nosotros veíamos en las noticias todo el desastre que quedó, ¿no? O sea, después de que el terremoto se sacude la tierra, cómo es de que empiezan a caer todos los edificios, muchos muertos, todo en ese país quedó destruido, hermanos, en Nepal. Y en Taiwán, en el 2016 tuvo un temblor de 6.4. En Indonesia hubo un temblor en el 2016 también de 7.8, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hermano. Los temblores han ido aumentando. De hecho, aquí en Utah nos trajo un pequeño sacudidón, ¿no? De 5 puntos, no sé qué. Pero ya vimos, ¿no? Que aquí también puede pasar. O sea, de repente, ya te queda como que esa sensación, ¿no? A veces nosotros vivimos en un departamento en medio, y el de arriba es un americano, pero está bien grandote, y luego tiene un perrote bien grandote. Entonces, al principio, cuando tembló los primeros días, antes no había problema, pero ya después, cuando pasa, entraba el señor, voy nomás, veía como así, y te quedas como ciscado, ¿no? Y dices, wow, y sientes esa sensación, hermano. Y dices, en cualquier momento se sacude otra vez, ¿no? Y te despierta eso, ¿no? Los primeros días, ya ahorita, gracias a Dios, ya estamos más tranquilos, ya se quedó eso, porque en la mente sí se te queda, hermano, sí nos quedamos con ese pequeño trauma, ¿no? Entonces ya, gracias a Dios ahorita, pero sabemos, hermanos, cómo van a venir aumentando los terremotos poco a poco, y la misma Biblia habla de un terremoto a los finales de los tiempos, cuanto más nunca se había escuchado, y no se había visto un terremoto en la tierra, hermanos. Y dice que va a ser sobre toda la tierra, hermanos. Pero ahorita los pequeños terremotos que están habiendo, hermanos, estos los tenemos que tomar nosotros como una señal más. Sí, ¿nos damos cuenta? O sea, ya Cristo ya está a la vuelta. Además, se habla de la segunda venida de Cristo. Estas señales, hermanos, no son señales para el arrebatamiento. Ni siquiera son señales para el anticristo, ni para todos esos eventos. Estas señales son señales de la segunda venida de Cristo. Pero antes de que venga la segunda venida de Cristo, tienen que ocurrir todos estos eventos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, al hablar de que Jesús va a venir, pero antes, entonces estamos viendo que ya se están viendo todo esto, y que son señales ya de que Jesús ya viene. Quiere decir que entonces ya viene el arrebatamiento, y ya viene también el que se abran los sellos, y es donde vienen los juicios contra la tierra, hermanos. ¿Nos cuenta? Y ahorita solamente estamos estudiando acerca de las señales. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, que nos preparemos. Muchos dicen que a lo mejor sí vamos a pasar un tiempo de tribulación. Tal vez nos toque 1, 2, 3 sellos, ¿no? Yo quisiera que ni uno nos tocara, hermanos. Pero algunos sí quieren, ¿no? Están de necios ahí, que sí. Bueno, está bien. Vamos a pensar que así fuera. ¿Y estamos preparados, hermano, para vivir en esos tiempos difíciles? ¿Estamos preparados espiritualmente, hermanos, para decir, sí, estoy bien fortalecido en Dios, y no me voy a dejar sellar, y no voy a negar mi fe? ¿Estamos preparados? Entonces esto, hermano, es para estarnos preparando.
En el mundo se están preparando los pequeños remanentes de iglesias, hermanos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, o así para el arrebatamiento, que Él nos arrebate antes, en ese día glorioso. Te vamos a ver algunos versículos de ese evento. Y fíjate, en el punto número 5 dice multiplicación de los falsos profetas y la maldad. Y los falsos profetas ya le hemos dado una vuelta, ya hemos visto acerca de el Mateo 24 del 11 al 12, es lo que sigue ahorita. En el 11 pues habla acerca de que y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y ya hemos hablado la clase pasada, la predicación pasada, y ya vamos a venir hablando de las falsas doctrinas, porque tiene que ver con estos falsos profetas que se han levantado a lo largo de la historia, hermanos, que no solamente están dentro de la iglesia, que no son solamente cristianos, sino que son falsas doctrinas que están fuera de la iglesia, ¿no? Hablamos del mormonismo, porque José Smith era cristiano, hermano, era creyente en Dios. Entonces hablamos de ese tipo de doctrina que penetró en el mundo. Hablamos de, por ejemplo, de las diferencias que traen entre el catolicismo y nosotros, ¿no? Tenemos algunas similitudes con ellos, pero hasta qué punto ya está mal lo que ellos están practicando. Ellos creen en Jesús como su Redentor, creen en la Trinidad y creen en Dios, o sea, pero ciertas cosas, cuando agarraron el cristianismo, cómo fue de que se fue infiltrando muchas cosas, y a lo largo de muchos años se fue formando un tipo de creencia, de religión, que empezaron a meter cosas paganas, ¿no? Y entonces quitar lo malo de lo bueno, ¿no? Como para no ofender también a nuestros familiares que de repente son católicos, y nosotros de alguna manera también un día salimos de ese lugar, ¿no? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ya hace rato te decía, ¿no? Que entre todo eso también enseñamos que no es malo dar, hermanos, a la manera de ellos. Digo, es malo dar a la manera de ellos, pero a la manera de Dios hay una manera más correcta de darlo, y eso lo vamos a explicar cuando estamos hablando de las doctrinas sanas, doctrinas. Y fíjate, vamos a entrar entonces ya al segundo versículo, el 12. En el 12, vámonos al 12. Ya los falsos profetas ya quedó claro. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vamos a estudiar esa palabra, hermanos. Y por haberse multiplicado la maldad. Ahí en Mateo 24, versículo 11 y 12, pero ya estamos en el 12. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, vamos a ver esta señal más. Y fíjate, yo sacaba del diccionario maldad, ahí como viene en la palabra de Dios, y dice que la palabra del griego es anomía. Y esa palabra anomía, hermanos, quiere decir ilegalidad. Quiere decir violación de la ley, o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. Fíjate todo lo que quiere decir esta palabra anomía, que cuando lo traducen para hacer la Reina Valera, de todas esas traducciones pusieron la palabra maldad, pero no solo quiere decir maldad como en sí, sino anomía quiere decir todo esto. Y fíjate, yo sacaba la definición de una palabra que es impiedad. Esta palabra impiedad quiere decir falta de piedad o de fe religiosa. Y fíjate, cuando hablamos de estas características, dice, y por haberse multiplicado, fíjate, por haberse multiplicado, y vamos a poner la ilegalidad, la violación de la ley, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la impiedad, por haberse multiplicado la infracción, por haberse multiplicado el infringir la ley, por haberse multiplicado la iniquidad, y por haberse multiplicado la transgresión, dice que el amor de muchos se enfriará. Y fíjate, esta palabra impiedad, hermanos, quiere decir que es cuando una persona, dice impiedad, falta de piedad o de fe religiosa. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que en esos tiempos o ya en estos tiempos, hermanos, se está multiplicando el hecho de ya no creer en Dios. Eso es lo que quiere decir impiedad, hermanos. El hecho de ya no creer, ser ciertas personas que se va incrementando en la tierra, hermanos, que ya no creen en Dios para nada, que son ateos. Eso es lo que quiere decir la palabra impiedad, que les falta una fe religiosa, y en nosotros, en los cristianos, pues es una fe en Jesucristo. Y van a haber muchas personas, hermano, en estos tiempos que se están levantando, que ya no creen en Dios. Y tantito nada más se mira que cuando se sube un video, hermanos, o comparten algo cristiano en cualquiera de los mercaditos, nada más hablando de los mercaditos ahí en el Facebook de aquí de Utah,
y empiezan los bombardeos, ¡pum! Y empiezan a atacar a la persona que lo subió, hermanos. Y dicen una de blasfemias, hermano, y eso que escriben ahí refleja el corazón malvado de la persona que lo está escribiendo, como diciendo, esas son fábulas, eso no existe, eso ya es de tiempos atrás. Y empiezan a decir muchas cosas, aleluyos, y empiezan a escribir, y yo me asombro, hermanos. Hay mucha gente que ya no cree en Dios. Y por haberte multiplicado, hermanos, el ya no creer en Dios, hermanos, moralmente, en la vida de las personas, ya no hay amor. Y los hábitos, los principios y valores que de alguna manera tiene que tener una persona, ya no los tiene. Por eso dice que el amor de muchos se apagará cuando toda esta maldad, hermanos, aumente. Porque de verdad, en serio, va a ir aumentando la maldad y el amor de muchos se va a ir apagando. Porque va a llegar un momento donde va a tomar control el maligno, ¿no? Vamos a seguir estudiando esa palabra. Ya vimos lo que es maldad, es el amor. Vamos a ver qué clase de amor está hablando aquí la palabra del Señor. Y la palabra amor en esta parte del griego es ágape. Y esa clase de amor ágape es el amor, afecto o benevolencia. Y yo sacaba la definición de afecto, que es la acción a través de la cual un ser humano le profesa su amor a otro ser humano, que tiene que ver con las emociones. O sea, como cuando tú ves un compañero de trabajo y te da gusto verlo, le das un abrazo, un fuerte saludo de manos. Cuando ves un hermano en la iglesia, le das un abrazo. Y es ese afecto que se tiene, es esa clase de amor que se habla aquí, hermanos. Entonces esa clase de afecto entre ser humano y ser humano se va a acabar. Y lo estamos mirando. El aborto es una de las señas que el amor se está acabando. El aborto es ese asesinato de niños, hermanos. Eso es una de las señales de que ya el hombre ya no está teniendo emociones. ¿Cómo vas a deshacerte de un ser vivo dentro de tu vientre? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero más sin embargo está tan duro el corazón que lo hacen ya, hermanos. Porque se está aumentando. ¿Nos damos cuenta? Esa falta de creer en Dios y luego el hecho de ya no tener ni siquiera compasión por la persona. Hijos que golpean a sus padres, hermanos. Allá, ¿dónde fue donde vimos? En Hidalgo, veíamos hace 2 semanas una noticia donde un padre, hermanos, agarró y mató a golpes a sus hijos. Niñitos bien chiquitos, hermano. Ahí lo andaban buscando en las redes, lo estaban boletinando porque había oído, creo que lo agarraron ahí en el norte de México. Pero ¿cómo puede ser posible, hermano, que se dé? Pero es porque esa emoción de sentir ese cariño como por las personas se está apagando. Entonces se está aumentando. Ahorita ya en los pueblos ya no permiten que la policía agarre a los ladrones. Ahora ya ellos los queman. Y todos enardecidos y ya se acabó, hermanos. Años atrás, mucho más años atrás, hermano, ibas a un pueblo y una gente bien humilde, bien sencilla, de verdad, en serio. Ahí se denotaba luego el que llegaba de la ciudad y de la persona del pueblo. Porque el que llega de la ciudad está más abierto, y más si es de los barrios, es más agresivo y más de que, pues, o sea, yo aquí mando, yo aquí soy medio gandallón, ¿no? Es una persona así. Pero la gente del pueblo, hermano, bien sencillita, que te ofrece su casa, te da de comer y todo. Yo no digo que eso haya acabado por completo, pero ya ahorita la gente está más arisca, hermanos. Tú ya llegas como foráneo de ahí, como que no eres de ese lugar, ya nomás te están viendo. Y nomás te ven tantito mal, este es un robador de niños y ya te están quemando. Así han quemado a varios el año pasado, hermano, quemaron a varios. Ya cuando sale la investigación a la luz, resultó que eran 2 albañiles que venían de un pueblo vecino y que iban a hacer un trabajo allí, pero que estaban buscando una casa de materiales. Los confunden con los robaniños, los queman y mira qué atrocidad hicieron. ¿Verdad? No faltó quien dijera, no, pues eso es inhumano, por eso hay autoridades. Pero habla eso, hermano, solo refleja de una sociedad que ha perdido eso, hermanos, el amor. Esa clase de amor de que habla la palabra de Dios, esa insensibilidad por el prójimo. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo es? Y eso, así nomás en ese pueblo, eso se ha incrementado en el pueblo, en la nación y internacionalmente en todo el mundo, hermanos. ¿No? Por eso es que cada día crece más el asesinato a las mujeres. Las mujeres también ya hastiadas de tantos años y años de violencia contra ellas, y son llevadas también a hacer más violencia, porque hacen sus marchas y destruyen y golpean hombres y todo. Ahora ya ellas
fueron golpeadas, fueron maltratadas, y sí, o sea, a veces dices tú, las autoridades no están haciendo nada, y hay ese despertar, y dices, ya estuvo, ya estoy cansada, ya no quiero vivir así, y se unen como grupos, pero ahora empiezan a hacer violencia a ellas. Ahora ya quieren tener al marido ahí, bajo el pie, ahora ya se vuelven matriarcales, ahora ya se vuelven violentas, y ahora ya es del otro lado. Ahora el hombre tiene que hacer sus marchas para que se regrese, porque ya está sufriendo violencia doméstica de la mujer. O sea, ¿nos damos cuenta? ¿Cómo no, como seres humanos, no alcanzamos a tener un balance? Pero en Dios sí, hermanos. Por eso todo el tiempo tenemos que estar bien metidos en la palabra de Dios, porque es la que nos puede llevar a balancearnos. Y el amor de Dios, hermano, es lo que va a hacer que no se apague esto, porque en el mundo se está apagando. Y aún dentro de las iglesias, hermano, ver pastores que abusan de las ovejas. Esta semana escuchaba un testimonio del pastor Rubalcaba, se los voy a compartir en el grupo porque está muy bueno y muy interesante, de que después de que se convirtió el pastor Rubalcaba, hermanos, como él venía de un movimiento, de ciertos movimientos, no sé, creo que también en algún tiempo he escuchado que estuvo en la llamada final y todo ese rollo, y ya estos son bien prósperos, ¿no? Hasta ahorita los que yo he conocido, no sé si todos, ¿verdad? Pero... Y dice él todo lo que venía practicando. Entonces fue un tiempo donde Chuy Olivares fueron a discipularlos un fin de semana y les dan palabra y palabra y palabra, sana doctrina y sana doctrina. Y en una de esas, Rubalcaba cuenta su testimonio donde habla de que hubo un pastor en especial que dice que lo golpeaba. O sea que supuestamente eso era, ¿cómo decía esa parte de pan de los santos? Pan de sacerdotes. Ajá, que según lo golpeaba como para martirizarlo y eso era pan de sacerdotes, ¿no? ¿Y dónde viene eso en la Biblia, hermano? Y dice que cuando lo discipulaba en lo secreto le hablaba malas palabras, con groserías, bien feo. Y dices, ¿cómo puede tener un pastor ese tipo de actitud agresiva con una oveja? Pero los hay, y aquí yo los he mirado. Pastoras, hermano, que abusan de sus ovejas, que sus emociones las involucran en el ministerio y terminan golpeando a sus ovejas hasta destrozarlas, hermanos. Y pobre oveja queda toda herida y todo el rato se van de la iglesia y no saben ni para dónde jalar, pues nunca les dio palabra sana, nomás la estuvo golpeando ahí por 3, 4 años. Aquí yo lo he mirado, hermanos, y recientemente, hermanos, y hasta da coraje. ¿Cómo personas así se pueden llamar pastoras? Dicen, wow. Y vemos cómo ese amor se va apagando aún dentro de la misma iglesia. El hacer bien con el prójimo. No, hermanos, nosotros no tenemos que ser violentos unos con otros. Podremos tener diferencias, pero nunca ser violentos, y menos una autoridad con una oveja. Ay, hermanos, aguas. Fíjate, dice, afecto es la acción a través de la cual un ser humano le profesa su amor a otro ser humano, que tiene que ver con las emociones. Y fíjate, los antónimos de afecto, fíjate lo que quiere decir: odio, rencor, indiferencia, antipatía y aborrecimiento. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que va a haber en el corazón de esas personas, hermanos. Cuando porque hay personas que no son cristianas y podemos decirle, entre comillas, son buenas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he tenido patrones que son mormones, tienen una doctrina errónea, pero como personas tienen ciertos, ¿cómo se dice?, valores y principios de respeto al prójimo. Y te das cuenta, ¿no? Y entonces, eso, hermano, es de lo que está refiriendo, que de repente se va, ese afecto hacia las personas va a desaparecer. Y se empiezan a volver agresivas, a ver por sí mismos. Y ya en lugar de amar y de dar, porque el amor es dar, ahora ya es yo lo quiero todo. Ahora maltrato a mi empleado, yo lo quiero todo. Maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos. Entonces ya el corazón del hombre, hermanos, en estos tiempos se está enfriando y está llegando a ese término. Y empieza a ver en su corazón esto: odio, rencor, indiferencia porque la persona está pasando hambre y no darle algo para comer. Eso es no darle para comer, es una indiferencia, como que hazte para allá, y no sentir yo, por ejemplo, ayer estábamos en una fondita aquí cerca comiendo y se acerca un señor, un viejito que anda ahí con su guitarrita en los restaurancitos ahí tocando, ¿no? Y no sé, pero sientes esa sensación, ¿no? Es decir, ya está viejito y no sé si lo has visto, ¿no? Y está tocando su guitarrita, y ya nomás pasa y coopere. Y el corazón se te quiebra, hermano, de verlo, porque dices, puede ser mi padre,
puede ser, no sé, y de alguna manera la misma persona, o sea, ya verlo ya acabado y todo, en cualquier momento el Señor ya no va a tener ni fuerzas de tocar su guitarra. Yo pienso en este momento, ¿quién verá por él? No tendrá hijos, no lo sé, a lo mejor está solo en este país, pero el corazón se te quiebra y sientes ese darle, pero lo das, hermano, con un sentimiento de decir que Dios te bendiga y te multiplique este dinero que te estoy dando. O sea, de verdad, en serio, hermanos, pero va a llegar un momento donde se va a acabar y en lugar de darle van a decir, hazte para allá, viejo mugroso, porque así muchos lo están haciendo en este tiempo, ¿eh? Se acaba eso que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra naturaleza humana, porque eso lo tenemos todos, porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, hay personas que sí tienen buenos sentimientos, buenas emociones. ¿Amén? Entonces ya vemos eso. Fíjate, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, el carácter del hombre en los posteriores días, dice, también deben saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y ya estamos hablando de este tiempo, hermano, que son las señales de este tiempo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo a Timoteo, evítalos. ¿Nos damos cuenta? Esta parte ya la hemos estudiado en otras predicaciones, hermano. Ya no me voy a meter ahí en eso. Pero fíjate, o sea, como en estos tiempos, hermano. Y el carácter de estos hombres, hermano, son una de las señales de que Jesús ya viene. Y de que nos tenemos que estar preparando. De que tenemos que estar ya alistándonos, hermano. Y ya nada más te voy a leer algunos versículos, ya nada más para terminar. Ya nomás me vas escuchando, nada más ponme atención. Ya voy a acabar rápido. En Mateo 24, del 32 al 33, dice la palabra del Señor. Y de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí algunos teólogos, escatólogos, hermanos, aquí ellos, ¿cómo te diría? Como que ejemplifican, o ¿cómo podría decirse? Que la higuera es Israel. Entonces nosotros vemos a Israel, que muchos de nosotros, al menos para mí, es como un reloj profético, de que se están cumpliendo las profecías. Y nosotros podemos ver, ellos explican, que desde que Israel en el año de 1948 se conformó como nación, y cómo desde ahí hasta nuestros días ha fructificado, hermanos, ha fructificado Israel, y ha hecho alianzas con países que eran sus enemigos a morir, pero ahorita está haciendo alianzas, no sé cuántas lleva, creo que 5 o 6 alianzas con países de sus alrededores. Y cómo es que tiene el favor de Estados Unidos, hermanos. Esa nación, hermanos, dicen que Israel, o la higuera, representa a Israel. Y dice que cuando nosotros, dice, ya su rama, miremos que ya sus ramas están tiernas, están brotando las hojas, saber nosotros que el verano está cerca. O sea que Jesús ya está cerca, y nosotros estamos viendo por lo que vemos en Israel, porque nosotros no lo sacamos de la ecuación. Israel está en las profecías bíblicas, hermanos. Porque muchos maestros que estuve escuchando lo sacan completamente. Ya Israel ya no, ya Israel ya lo destituyeron completamente según ellos, pero la Biblia no, la Biblia es bien clara. Y entonces nos damos cuenta cómo Israel ha ido progresando, hermanos. Entonces, ya al ver el pueblo de Israel cómo está progresando, hermanos, en muchas cosas, en muchas áreas, nosotros tenemos que estar viendo que eso es una evidencia más de la venida de Jesucristo. Ya están preparando, ellos están preparando su lugar para su Mesías, que ellos no saben que es el anticristo, que ellos piensan que es el Mesías que ha de venir de parte de Dios, pero que va a ser un Mesías engañoso, ¿no? El anticristo. Pero ya después, cuando despierten, cuando Dios ya les abra los entendimientos, se van a dar cuenta que ese no era el Mesías que estaban esperando. Y entonces cuando viene la segunda venida de Jesús, y ese es el Mesías que estaba profetizado. Pero bueno, todo eso. Entonces nosotros nomás tenemos que darnos cuenta, hermano, que ya todo esto se está cumpliendo en nuestros días, y que tenemos que estar alertas. Te leo rápido. Lucas 21 al 34 al 36 también dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, fíjate, aquí nos está diciendo cómo nosotros tenemos que estar alerta, que tener cuidado de esto, hermano. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Si tú me preguntas cómo me preparo para estar esperando el arrebatamiento o los eventos que se vienen, hermano, aquí la palabra del Señor es bien clara cuando nos dice:
cuidado, que no nos llenemos de glotonería, que no queramos estar como abarcando todo, bien afanados por querer todo, material, comida, vestimenta, o sea, que estar como deseosos de tener más y más y más, y no tener esa llenadera, hermanos, en nuestro corazón. Dice, y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Porque dice que va a venir como un lazo, hermanos, y un lazo es como un castigo. Pero fíjate lo que le dice a la iglesia, velad. Eso es lo que nos está diciendo a todos nosotros, velad, pues en todo tiempo, fíjate, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Entonces la palabra es bien clara cuando nos dice cómo prepararnos, estar preparados, pero dice velad y orad. Y fíjate, hermano, qué importancia tiene la oración dentro de la iglesia. Espero que te animes, hermano, que se animen más a estar viniendo a la oración los días que oramos, hermanos. Es importante meternos en oración al Señor. Todos tenemos que estar, y más todavía los servidores, hermanos. Tenemos que estar aquí clamando al Señor por todo esto, hermanos. Velad y orar. Nos dice la palabra del Señor, nos dice el Señor Jesucristo. Esa es la manera, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orar. Estar orando al Señor. Ora en tu casa, ora con tu familia, pero también como congregación, hermano, tenemos que estar clamando al Señor para que cuando venga otra oleada de COVID, o que venga otra oleada de otro tipo de peste, o que venga otro principio de otro tipo de señal, nosotros estemos fortalecidos, hermano, en el Señor. Pero si hay algo básico que tenemos que hacer, hermano, importante, es la oración. Velad y orad. Velad y orar, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjate aquí una parte en Mateo 24, del 40 al 42, ya más 2 versículos. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está haciendo alusión, hermanos, de un evento que va a venir. Dice en el 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, otra vez nos dice la palabra del Señor, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dicen Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la palabra del Señor, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ya por último en Apocalipsis, por cuanto has guardado, dice la palabra del Señor, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Estos versículos nos hablan bien claro, hermanos, de que el Señor nos quiere guardar del día de la ira. Pero nosotros, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer también, velar y orar. Y no ignorar todo lo que estamos viendo en el mundo. Estar alertas de lo que se está mirando y no pasar desapercibidos. Y bajarle un poquito, hermano, unas 2, 3 rayitas al afán de la vida. 2, 3 rayitas, hermanos, a los afanes, a todo, al trabajo. Aguas, hermanos, hay que bajarle. Hay que venir a congregarnos los miércoles. Hay que congregarse, venir y estar orando al Señor. No le demos más prioridad a las cosas mundanas, porque eso se va a quedar, hermanos. Se van a quedar tus zapatos de $1,000, o también te los quieres llevar. Se va a quedar tu reloj de $3,000, se va a quedar tus lociones caras, se va a quedar tu casota por la cual te matas todos los días. Lo más importante, hermanos, nuestra alma y el alma de los que tienen. Si tú tienes hijos, qué responsabilidad, porque dice la palabra del Señor, al que más se le da, más se le demanda. A mí, a mi esposa y a mí no nos ha dado Dios hijos, pues nomás somos ella y yo, más tranquilos. Pero si a ti Dios te ha dado hijos, ¿qué responsabilidad llevas, hermano? Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces en estos tiempos, hermanos, que se les está dando sus clases en sus casas, pues truchas, hermanos, con ellos, porque hay que prepararlos. Déjale un poquito, bájale un poquito a la venta de la casa y todo lo que estás haciendo, inviértele un poquito a lo más importante. Balanceate nada más. No dejes de hacer una cosa nada más, sino balanceate nada más en lo que estás haciendo. Que pongamos atención, hermanos, en lo más importante.
Lo más importante, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar ya. Vamos a orar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar y vamos a darle gracias primeramente a Dios, porque Dios es bueno con nosotros. El Señor nos advierte de muchas cosas que van a venir y de muchas cosas que estamos mirando en este tiempo, pero Él nos dice, tengan calma, no entren en nerviosismos, no se amedrenten, no se aterren, nos dice el Señor, sino tengan confianza, porque es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra del Señor. Y vamos a darle gracias ahí en nuestro lugar, dile, Señor, gracias Dios, porque has sido bueno con nosotros. De verdad, Señor, que no hay cómo pagarte, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y aún de los que nos están escuchando en sus hogares. Dios, no tenemos con qué pagarte esto, Señor, que nos has rescatado, nos has lavado, nos has limpiado, nos has hecho aceptos delante de ti, Señor, pero también nos guarda, Señor, de estos tiempos, Señor. Señor, te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tus bondades, por todo, Señor. Estaremos alertas, Padre mío, Señor, en medio de todas estas señales que tú nos has mandado, Señor. Son señales, mi Señor, que nosotros ya podemos ver claramente, Dios, y que nos hablan de que tú ya vienes pronto, Señor. De que ya vienes por tu pueblo, Señor. Que ya vas a redimir a tu iglesia por completo, Señor. Y que estaremos en tu presencia por toda la eternidad, Dios. Dios, aquí estamos, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Porque nosotros en nuestra humanidad no podemos seguir adelante, Dios. Si tú no vas con nosotros, Señor, ¿cómo vamos a hacer las cosas, Señor? Si tú no vas con nosotros, Señor, si tu Espíritu Santo no está en nosotros, Dios, ¿cómo lo vamos a hacer, Dios? Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios, te rogamos que tú nos ayudes, Señor. Que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a enderezarnos, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos tomar decisiones y dejar aquello que nos sirve en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que nos comprometamos cada día contigo, a que yo pueda comprender y entender tu palabra, Señor. Tu verdad, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, ahí en tu lugar dile, Señor, yo te pido que tengas misericordia de mi alma, Señor. Y que me halles digno, Dios, de ser arrebatado, que me halles digno, Señor, de ser guardado del día de la ira, que me halles digno, Señor, para irme a tu presencia, Dios, en ese evento del arrebatamiento, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te ruego, Señor, que me ayudes, que limpies mi vida, Señor. Dios, en tus manos ponemos nuestros caminos, en tus manos ponemos, Dios, nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes. Ayúdanos, mi Señor, tú guíanos, Señor. Guíanos como personas, como hijos tuyos individuales, pero también guíanos como congregación, Padre mío, delante de tu presencia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. En medio de todo este caos, Señor, de toda esta mortandad, Padre mío, guárdanos, Señor. Y si tu voluntad es, Señor, que algunos de nosotros moramos, Dios, por algún tipo de estos eventos, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, porque estaremos en tu presencia, Señor. Dios, aquí estamos, mi Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú sabes, Señor, las tribulaciones que está pasando cada hermano en su vida personal, Señor, en su trabajo, en su hogar, en su familia, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor. Que tú respaldes, Padre mío, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable todos los días a su vida, Señor. Que cuando se sienten a leer tu palabra, Dios, puedan encontrar esas palabras adecuadas, ese bálsamo, Señor, esa tranquilidad, esa paz en tu palabra, Señor. Ten misericordia, Rey de Gloria. Tu Espíritu Santo, nuestras vidas, que haga la obra, Señor. Tú sabes cómo está nuestro corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabes la tribulación, sabes lo que estemos pasando, Señor. Obra conforme a tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el que obre en nuestras vidas cada día y que nos reafirme cada día más, Señor. No dejando que seamos engañados, no dejando, Padre mío, de que podamos ser extraviados de tu presencia, sino estando alertas, mi Señor.
En el nombre de Jesús yo me comprometo, Señor, a estarte buscando en oración, a estarte buscando, Padre mío, a través de las Escrituras, ahí en tu lugar. Si tú quieres esto con Dios, dile al Señor, Señor, yo me quiero comprometer contigo a buscar, Dios, en tu palabra, Señor, tu verdad, mi Señor. Tú un día dijiste, Señor, escudriñad las Escrituras para que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Señor. Yo ahí en tu lugar dile, Señor, yo me comprometo a escudriñar tus Escrituras. Me comprometo, Dios, a orar en tu presencia, Dios. Me comprometo, Rey de Gloria, a congregarme fielmente, Señor. Me comprometo, Padre mío, Dios, a servirte, Rey de Gloria, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Dios. Y si alguno de los que estamos aquí presentes en este día, por alguna razón sentimos que no tenemos seguridad de nuestra salvación, ¿por qué no le dices al Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados y por la maldad de mi corazón? ¿Por qué no hay en tu lugar le dices, Señor, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados? Porque dice tu palabra que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. En esta hora, si tú ahí en tu lugar le pides perdón al Señor, el Señor te perdona. Dile, Señor, perdóname por la maldad de mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, Señor. Y dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que vengas, Señor, y que establezcas tu reino en mi corazón, Señor. Establece tu reino en mi vida, Señor. Yo quiero ser gobernado por tu presencia, por ti, por tu voluntad, por tu palabra, Señor. Ahí en tu lugar dile, Señor, ven a mi corazón, Señor. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Ahí en tu lugar dile, Señor. Dile, Señor, gracias, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias, Señor. Yo reconozco que estás a la diestra del Padre, Señor. Ahí en tu lugar dile, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por ser bueno conmigo, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestro corazón y que tu palabra, Dios, traiga fruto, Señor. Esta palabra que ha sido sembrada, Dios, otro venga y la riegue, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dé el crecimiento, Dios, en cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre bendito, Dios. Allí en tu lugar, dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre eterno. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Ya hemos terminado el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos.